El 13 de noviembre de 1985, Colombia vivió una de sus peores tragedias, la erupción del volcán Nevado del Ruiz, que sepultó a Armero, y más de 25.000 personas murieron. Pocos recuerdan que ese mismo mes, el volcán Galeras en Nariño comenzó a emitir señales. Y en enero de 1993, durante un evento científico, el Galeras hizo erupción sin previo aviso, donde murieron 9 personas, de las cuales 6 eran científicos. En 1979, un terremoto de magnitud 8.1 sacudió la costa del Pacífico y provocó un tsunami que devastó Tumaco. Las olas eran tan altas que alcanzaron 3 metros de altura y más de 450 personas murieron. Así que Nariño no es ajeno a los desastres. Y sin embargo, ¿estamos preparados ante ellos? Pues hoy hablaremos de cómo actuar ante estas emergencias, cómo se puede movilizar el sistema de salud y qué herramientas tenemos nosotros como ciudadanos para sobrevivir justamente ante cualquier tipo de riesgo que se pueda presentar. IDCN está contigo, un podcast para hablar de la salud en Nariño. En este episodio hablaremos sobre lo que sí puede salvarnos la vida, que es la información, la prevención y la acción. Así que me encuentro con 2 invitados muy especiales. Ellos son Luis David Torres y Vanessa Delgado, de la Dimensión de Emergencias y Desastres del Instituto Departamental de Salud de Nariño. Bueno, vamos a entrar en materia. Yo les quiero preguntar ¿qué podemos hacer nosotros desde la comunidad después de una emergencia? Es decir, explota el volcán, hay un terremoto, no sé, se escucha justamente lo que hablábamos en la introducción, un tsunami. ¿Qué hacemos? Porque lo normal es que tendemos a correr, a salir de donde estamos, pero ¿qué es lo correcto? ¿Qué deberíamos hacer? Aleja, cuando tú arrancabas, mencionaste, digamos, algunas de las situaciones que han ocurrido a nivel nacional dentro de nuestro contexto, ¿verdad? Y lo que más nos atañe a nosotros, lo que más nos cae a nosotros es precisamente del volcán Galeras, ¿verdad? Ocurren este tipo de situaciones generalmente. Todos corramos, sálvese quien pueda, ¿no? Pero sí es un poquito como tratar de mirar cómo vamos a actuar ante una emergencia. Es supremamente importante tratar de organizarnos y lo hacemos y lo podemos comenzar a mirar desde nuestro punto de vida cotidiano, ¿verdad? Siempre es importante dentro de una familia contar con un plan de emergencia familiar, tratar de definir un poco los roles que pueden efectuar cada uno de nuestro grupo, nuestro entorno familiar, como se los menciono. Para esto es supremamente importante primero tratar de mantener la calma, ¿listo? Siempre pensar con cabeza fría, siempre pensar qué vamos a hacer, para dónde vamos y qué es lo que queremos hacer. A través de esto, pues nosotros, digamos, dentro de la dimensión generamos diferentes estrategias y hablamos mucho, en especial lo que son los planes familiares o las contingencias familiares, ¿verdad? Entonces, a través de se generan siempre, como te mencionaba, unos roles. Entonces, por ejemplo, si nuestro núcleo familiar está conformado por papá, mamá, un hermano, pues es importante tratar de definir qué función va a cumplir mi papá, qué función va a cumplir mi mamá y qué función va a cumplir mi hermana como tal. Si de pronto tenemos alguna persona en alguna condición especial dentro de nuestra casa, por ejemplo, que se le dificulte la movilidad o que padezca de alguna enfermedad, siempre es importante tratar de definir quién se va a hacer cargo de esa persona, quién lo va a liderar, quién lo va a orientar, porque tenemos que tener en cuenta que no todos que dentro de los núcleos familiares siempre hay personas en condiciones especiales. Es importante también hablar un poquito de las mochilas, ¿verdad? Dentro de nuestra familia es importante contar con una mochila para este tipo de situaciones. Las mochilas no tienen que ser la más bonita, ni la más hermosa, ni nada, pero sí una mochila que cuando ocurra una emergencia podamos tal vez un poco decir, esta es mi mochila, aquí tengo las cosas mínimas para tratar de atender la emergencia. No sé, Vane, ¿me quieres apoyar con esto? Sí, de hecho, cuando surge una emergencia, como les dice mi compañero, es importante establecer los roles, porque en el momento de pánico todos queremos salir como corriendo y no sabemos ni para dónde, o lo primero que hacemos es escuchar el grito del vecino que dice vamos para allá y todos se van allá, como decimos acá, la loca tolonda. Entonces, de eso no se trata es de mantener la calma porque así podemos tomar una mejor decisión y podemos liderar. Yo le cuento una anécdota. Una vez estábamos en un paseo y surgió digamos una emergencia en un río. Y entonces, como todos estábamos dispersos y todo el mundo corría por todo lado, entonces
Lo que hice yo fue escuchar cómo silbaba mi papá, porque él tiene como un sonido particular. Entonces eso hace que nosotros tengamos como un sonido y saber a dónde vamos a ir, porque él es como el que dirige la manada, digámoslo así, ¿no? Entonces es importante que dentro de esto se establezca a quién se le va a hacer caso, porque si todos quieren coordinar y orientar, entonces también no va a haber una respuesta efectiva ante esta situación. Como para darles unos tips y tratar de ir cerrando un poquito esa idea, Aleja, miren, dentro de nuestra cotidianidad nosotros siempre tenemos que tratar de, digamos, de generar como cierta rutina, sobre todo en el entorno en el que vivimos, ¿verdad? ¿Qué les recomiendo yo? Por ejemplo, miren, si nosotros dejamos nuestras llaves de nuestra casa, nuestras llaves de nuestro vehículo, para las personas que tengan algún vehículo, dejarlas siempre en el mismo lugar. ¿Listo? Si nosotros, digamos, dejamos las chanclas, nuestras pantuflas o lo que sea que utilicemos o nuestros zapatos, siempre tratar de dejarlas en el mismo sitio, ¿verdad? ¿Por qué razón? Miren, cuando ocurre una emergencia, todo el mundo dice, sálvese quien pueda, y todo el mundo corre y todo el mundo entra en pánico. Pero miren que si nosotros nos organizamos dentro de nuestra cotidianidad, va a ser un poco más fácil. ¿Por qué razón? Cuando nosotros adquirimos como estas rutinas, al momento de que vamos a evacuar, al momento de que vamos a salir, vamos a saber dónde encontrar nuestras cosas, ¿verdad? Vamos a saber dónde va a estar posicionada cada uno de nuestros elementos que nos van a ayudar a evacuar de una manera más rápida. ¿Listo? Contamos ya con una mochila de emergencia. Debe tener documentos, debe tener alimentos no perecederos, debe tratar de tener como una frazada o una manta que nos ayude para temas del frío, y debe contar con ya sean las llaves de nuestra casa o llaves de nuestros vehículos, y preferiblemente en algunos casos, si es posible, contar con algo efectivo, porque no se sabe qué vaya a suceder. Eso como mencionándotelos muy por encima. El botiquín, supremamente importante. Se me estaba pasando el tema del botiquín, para que por favor lo tengan ahí muy presente. Entonces, teniendo en cuenta como estos 3 tips, yo creo que nos van a ayudar mucho, Aleja, para tratar de sobrellevar un poquito la emergencia como tal. Bueno, yo siempre he tenido una duda que no sé hasta qué punto sea mito o realidad, pero sí me gustaría que aclaremos algo, y es, sucede una emergencia. ¿Debo evacuar o debo cubrirme en algún lugar? Porque yo he mirado muchas cosas, bueno, en internet rondan muchas cosas, mejor dicho, y es, me debo meter debajo del escritorio, debo buscar el triángulo de la vida donde no me caigan las cosas encima. ¿Esto es real o en serio tengo que salir corriendo y evacuar el lugar? Bueno, tenemos que tener en cuenta que, digamos, en nuestro entorno y en nuestro hermoso departamento siempre ocurren diferentes emergencias. Hoy en día contamos con un sistema de monitoreo que nos ayuda mucho a tratar de ser un poco más predecible. Sin embargo, ¿qué es recomendable, Aleja, por ejemplo, en un caso de un sismo, que es como la pregunta puntual que me estás haciendo? Siempre es importante tratar, siempre, primero, tener la calma, salvaguardar nuestra vida y siempre conocer nuestro entorno, Aleja. Siempre es importante que tú conozcas dónde vives, a qué comunidad haces parte, quiénes viven y quiénes conforman tu comunidad aparte de tu familia. Todo lo que tú nos mencionas es completamente válido, el triángulo de la vida es completamente válido. A manera personal, yo te recomendaría siempre identificar tu ruta de evacuación, ¿listo? Es supremamente importante. Por ejemplo, si tú vives en un edificio, es importante no uses el ascensor, siempre tratar de seguir como esas recomendaciones, trata de evacuar por las escaleras. Si tú consideras, y digamos dentro de lo que tú miras, dentro de lo que tú lees, consideras que el triángulo de la vida te puede a ti aportar, lo puedes hacer. Si me entiendes, en una emergencia nunca hay una verdad absoluta. Tenemos que tener eso muy en cuenta. Siempre lo que hacemos es tratar de actuar o generar unos protocolos para salvaguardar nuestras vidas. Yo, de manera personal, te recomiendo evacuar, identificar nuestras rutas de evacuación y tratar de encontrar un punto seguro. Hoy en día, siempre en todo nuestro entorno tratamos de mirar cuáles son los puntos seguros que hay dentro de nuestro territorio. Sí, de hecho, en el lugar donde nos encontremos es importante tener en cuenta esa temática, ¿sí? Por ejemplo, como dice mi compañero, conocer el contexto. A esto me refiero, tener en cuenta el punto de encuentro, de evacuación, porque en todos los lugares siempre hay este respectivo lugar. Caminar entre las piedras hasta sentir el temblor en mis piernas. Bueno, ¿quién no ha escuchado esta canción? Pues Cuando pasa el temblor de Soda Stereo literalmente no nació después de un temblor, pero sí se ha convertido prácticamente en un himno para esas personas que han vivido emergencias o terremotos.
Incluso muchas personas piensan que Gustavo Cerati se inspiró en uno de los terremotos más grandes que vivió Argentina. Su letra se ha convertido en un símbolo y justamente las canciones también son memoria y también previenen. Así que ahora sí pasemos al plan familiar de emergencias. ¿Qué debería contener? Si estoy en una emergencia y toda mi familia está en puntos diferentes, no sé, los niños estudiando, las mamás y papás trabajando, ¿cómo podemos reencontrarnos? ¿Qué deberíamos hacer? Si las líneas colapsan, ¿cómo comunicamos? ¿O qué se debería tener en cuenta justamente en ese plan que ustedes ya lo mencionaban para poder estar todos juntos? Porque eso es en lo que uno piensa primero, ¿no? La familia y reencontrarse con esas personas que quiere para estar todos juntos y todos bien. Sí, gracias por hacer ese paréntesis con esa bella canción de Cerati. De hecho, dentro del plan familiar es muy importante saber que después de una emergencia pasa el temblor, ¿sí? O sea, vuelves otra vez a la normalidad, pero con una secuela, un hallazgo, ¿sí? Entonces, dentro de esto es importante que lo pensemos muy bien cómo vamos a actuar. Por ejemplo, si tienes a tu familia, tienes que tener un buen directorio telefónico del docente, de la institución como tal, hasta del mismo celador. Siempre tienes que contar con una buena cadena de llamada. Dentro de la familia como tal es importante una comunicación asertiva, es decir, donde se establezcan bien los roles y donde las cosas sean puntuales al hablarlas. Al momento de tener esa comunicación asertiva, entonces las personas pueden actuar de una mejor manera ante una emergencia o ante cualquier situación. Dentro de este punto es importante que en cada hogar exista un kit de emergencia con las cosas básicas como papel higiénico, tener chocolatinas, que también es algo que nos relaja, o en un momento de frío. Son cosas básicas que dentro del hogar se deben hablar y se deben tener. Como el azúcar para que nos dé calor, digamos. Exactamente. Tener una linterna, tener las copias de los documentos, que es muy importante, las llaves, como lo más básico o lo que uno siempre puede atesorar dentro del hogar, porque eso también es importante. Bueno, esto digamos que lo veo como muy encaminado también a la mochila, ¿no? Que decía Luis David que hay que tener. Pero digamos, ustedes han hablado mucho de los roles. ¿Qué tipo de roles pueden existir? Eso sí me causa curiosidad porque digamos, bueno, tal vez el papá se lo mira como esa figura que tú nos contabas en esa experiencia y como el director de la marcha. Pero digamos, bueno, ¿qué papel sí cumpliría cada uno o qué desde mi familia qué rol podría cumplir? Mira, Ale, me gusta mucho hablar desde la perspectiva de las vivencias, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta primero que todo que hoy en día las familias no todas son iguales, ¿verdad? A lo que voy es que tenemos que tener en cuenta que muchas de las familias generalmente hay una persona líder, ya sea mamá, ya sea papá, ya sea hermano mayor o sea hermano menor, pero siempre hay una persona líder, ¿verdad? Entonces yo creo que a partir de ahí podemos comenzar a generar roles, ¿listo? Entonces coloquemos el contexto de una familia, ¿verdad? Donde hay dos perritos, donde tenemos una persona que vive con nosotros, ya sea abuela, tía, mamá, hermano, lo que sea, pero coloquemos que es una persona en una condición especial, coloquemos que hay una persona líder y hay otra persona que va a ser alguien neutro, ¿verdad? Y enfocamos un poquito a esta familia que estamos colocando en contexto. Podríamos decir, por ejemplo, que la persona líder va a ser quien se encargue de liderar a la persona en una condición especial, ¿listo? Va a ser la encargada de evacuarla, va a ser la persona encargada de orientarla al momento de salir y de darle las instrucciones para que salga. Pero si, por ejemplo, encontramos que la persona líder de nuestra familia, pues resulta que es una mamá o es una tía, quien lastimosamente no tiene la suficiente fuerza para cargar a una persona en una condición especial de movilidad, ¿verdad? Tendríamos que mirar quién va a ser entonces la persona encargada de ese rol, ¿listo? ¿Quién va a ser la persona encargada de liderar o de evacuar a esa persona como tal? Entonces, cuando hablamos de estos roles es precisamente de eso, Alejo. Tratar de mirar cuáles van a ser las acciones puntuales que va a desempeñar cada uno de nuestros miembros de nuestra familia al momento de una emergencia. Entonces, cuando definimos roles y cuando hablamos un poquito de esta parte, tenemos que tener en cuenta de que todos vamos a ejecutar una acción puntual para salvaguardar la vida de nuestra familia. Bueno, y la verdad que sí me parece súper importante porque digamos que ahora que lo mencionas, más estructurado este plan familiar, prácticamente si nos organizamos, pues la evacuación es más rápida,
probablemente no nos asustamos tanto porque ya sabemos cómo actuar y qué hacer. Total. Entonces nos sirve, retomemos, ¿no? La mochila de emergencias, los roles de cada persona, bueno, el punto de encuentro que también El es punto de importante. encuentro, mira, yo por ejemplo, yo cuando salgo de mi casa, yo hablo con mis papás, yo les digo, bueno, me voy a trabajar, si tiembla nos vemos en la Plaza de Nariño en 2 o 3 días, pues me esperan ahí si llega a ser la catástrofe. ¿Por qué razón? ¿Y por qué siempre lo digo yo en tiempo? Porque es que, por ejemplo, yo estoy cerca de la Plaza de Nariño, que puede ser un punto de encuentro, ¿verdad? Pero mis papás pueda que estén en otro lado, ¿sí me entienden? Entonces es importante tratar de definir y decirles, mire, pues allá nos vamos a encontrar en 2 o 3 días porque yo no sé ustedes cuánto se demoren en llegar al punto. Entonces, siempre hablarlo con la familia, o sea, todos van a decir, ese man tan exagerado, que no sé, pero créanme que son cosas que suceden, son cosas que pasan. No ni siquiera tiene que ser que erupcione el volcán, puede ser una explosión, puede ser un incendio en nuestra casa, entonces son varias cosas las que pueden suceder. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Bueno, para que las personas sepan qué ocurre con la atención médica, es decir, en estas emergencias, pues digamos, ¿no? Lo que tú nos dices, no solamente puede ser la erupción del volcán, que es muy recurrente en Nariño, bueno, sobre todo aquí en Pasto, pero sí, efectivamente, puede ser un incendio, puede ser una bomba, puede ser cualquier tipo de estas circunstancias, pero nos atienden en estas situaciones, o digamos, cuando hay muchos heridos, uno puede acudir al médico directamente y digamos, para estas personas, por ejemplo, ¿no? Para los migrantes ahora, no tienen carnet, no tienen afiliación, pero esto es una urgencia. ¿Pueden también acudir o se colapsa o cómo es este proceso? Bueno, dentro de lo que hemos logrado evidenciar dentro de nuestro departamento, dentro de nuestro municipio que es Pasto, que es como, digamos, lo principal, tenemos que tener en cuenta que hay unos servicios de urgencias, ¿verdad? En todo el departamento de Nariño siempre se cuenta con un servicio de urgencias. ¿Que si va a colapsar? Sí, obvio, que puede en su momento colapsar, en su momento puede, digamos, saturar el servicio, de acuerdo a la necesidad o de acuerdo a la emergencia que ocurra, ¿verdad? Pero es importante que entiendan o que entendamos que todas las personas que ojalá nos escuchen y se replique este podcast, es importante tener en cuenta que el servicio de urgencias es obligatorio. Todos podemos acceder a un servicio de urgencia si estamos, si no estamos afiliados, que si pago salud, que si no pago salud, que si yo soy subsidiado, que si yo soy contributivo. Cualquiera de esos factores, ninguno va a perjudicarte para una atención del servicio de urgencias, ¿verdad? Absolutamente todo el mundo tiene derecho a una atención en urgencias. Es importante que tú conozcas, como yo te he mencionado, conozcas tu entorno. ¿Cuál va a ser el servicio de urgencias más cercano a donde tú vives? ¿Cuál va a ser el sitio de urgencias más cercano a donde tú trabajas? ¿Cuál va a ser el sitio cercano donde tú te vas a acercar y donde tú vas a decir, bueno, aquí me van a atender, aquí tengo yo derecho a mi atención, independientemente de cualquiera que sea la situación? Eso es un derecho que nosotros tenemos y es un deber de las instituciones prestadoras de servicios de salud como las IPS, donde haya un servicio de urgencias. Bueno, y también es importante, en el momento que pasa una emergencia, como estamos guardando la calma, podemos darnos cuenta si realmente necesitamos una atención de urgencias. Porque a veces pues también resulta que las personas, por el temor, lo primero que piensan es, me voy al hospital. Nunca se detienen como a realmente pensar si es un momento de la emoción, que realmente empieces a sentir síntomas o demás. Entonces, para eso es importante mantener la calma y revisarnos o chequearnos si realmente necesitamos de este servicio. Bueno, tengo entendido que también desde el sector salud existe, ¿no? Un plan hospitalario de emergencias. ¿Cómo responde a esto? Más o menos para que la gente entienda qué sucede justamente con los hospitales, las ambulancias y cómo responde pues a todo este proceso médico que se le debe brindar a la ciudadanía. Bueno, hablando del plan hospitalario, cuando nosotros vamos a campo y hacemos asistencia técnica, yo siempre les digo, ustedes se encargan de salvar vidas dentro del hospital. La dirección local es desde afuera. Entonces, si de esto se trata, entonces el plan hospitalario cumple una función muy importante porque de esto se trata, de prevenir y de salvar la vida. Allí, dentro del plan hospitalario, se establece realmente cuál es la capacidad que tiene el hospital para durante una emergencia. Durante una emergencia ellos ya saben cómo van a responder.
eso es lo que decíamos, que es importante tener como en la familia una conversación de estos, de emergencias, que a veces uno lo pasa por alto. Entonces en el hospital ya lo tienen estipulado, como cuando uno está en el colegio y alista el horario un día antes. Entonces ya sabes a qué vas a hacer, qué necesitas, las herramientas. Entonces desde allí parte el plan hospitalario. Cómo va a sobrellevar una emergencia, la capacidad y las funciones que tiene cada empleado dentro del hospital. Pues estos, digamos, son más que todo como protocolos y lineamientos, ¿verdad? Es importante tener en cuenta que estos, digamos, son documentos de planeación, son documentos que generalmente deben perdurar sobre el tiempo. Esto te contribuye, Ale, para cuando una institución atraviesa o está afrontando una situación de emergencia, el plan hospitalario te va a orientar, te va a guiar y te va a decir, bueno, miren, contamos con tanto personal, tenemos tantos insumos, tenemos tantas camas para atender la emergencia, tenemos esta zona de expansión. Nosotros, digamos, a través de Instituto apoyamos un poquito, revisando lo que es el plan de respuesta del sector salud, ¿verdad? Que generalmente lo lidera cada uno de los municipios del departamento de Nariño y está muy enfocado como a la articulación, está muy enfocado a la gestión que debe hacer cada uno de los municipios pues, que conforman este departamento. Y también tenemos lo que es el plan hospitalario de emergencia, que hace referencia a las ESES o a las IPS, prestadoras de servicios de urgencias, que también hacen presencia dentro del municipio. ¿Por qué te lo menciono como tan teórico y como tan al grano y ojalá no se me aburran mencionando esto? Digamos, es importante mencionarlo porque la gente tiene que estar enterada y la gente tiene que saber de que las instituciones y que los municipios sí se preparan, de que sí hay unos procedimientos, de que sí hay unos lineamientos para atender las diferentes emergencias y que a través pues, del instituto se lideran, se coordinan, se gestionan, se revisan. Claro, y es que justamente a mí me parece importante porque desde la comunidad uno nunca se imagina lo que ustedes mencionan. ¿Cuántas camas hay en un hospital? ¿Me van a poder atender? Porque uno siempre piensa es en correr y en sobrevivir. Exacto. Y en encontrarse con la familia, que somos lo más importante para que estemos todos juntos y poder correr juntos donde sea más seguro. Es lo normal, es que es precisamente eso lo que sucede y digamos la idea de tratar de generar todo ese tipo de herramientas es tratar de orientarlos a todos un poco, de que sepamos cómo podemos actuar ante las diferentes situaciones. Remamos con un nudo aquí en el pecho, soñando que al otro lado se avecina otro comienzo. Bueno, vamos con una pregunta final y es, ¿qué pasa después de la emergencia? Porque ya hablamos de todo este proceso, digamos, de alistarnos, de charlar entre la familia, de justamente estar preparados. Pero digamos, ya pasa la emergencia, ya explotó, ya erupcionó, ya pasó la bomba, el incendio y demás. ¿Qué pasa después de justamente en una comunidad si queda muy afectada? Por ejemplo, en Tumaco, después del tsunami, ¿cómo se recuperan? Después de Armero, después de la avalancha, ¿cuál es todo ese proceso comunitario que debe hacerse para recuperar la comunidad? Bueno, en muchas formas, ¿no? En infraestructura, en salud mental también, que es muy importante. Y en recuperar hasta pues, los bienes materiales, ¿no? Porque pues una casa también es ese punto de unión de la familia donde pues todos podemos incluso hasta dormir y ya no tener ni siquiera ese espacio, entonces sí me parece importante hablar de eso. Sí, de hecho, después de la emergencia, lo que normalmente se hace es como llegar al sitio, pues a nuestro hogar, a ver qué se pudo salvar, qué quedó. Entonces, de allí también partimos en el hecho de saber si es seguro el lugar donde habitaba anteriormente y lo que dices tú, o sea, lo importante de la atención psicológica, o sea, el apoyo psicosocial, el apoyo psicológico es lo más importante en estos momentos de emergencia. Como lo mencionamos anteriormente en la canción, Cerati dice, una grieta en mi corazón. Entonces, desde allí es importante tratar estos puntos de emergencia porque no solamente afecta a lo físico, sino lo más importante, lo emocional. Y a veces las personas no quedan igual, son secuelas que siempre quedan marcadas. Entonces, desde allí es importante el rol que nosotros desempeñamos dentro de un equipo de respuesta inmediata, porque precisamente vamos a hacer esa asistencia.
para que en un momento no se sientan solos, desprotegidos, porque lo físico o lo material siempre se recupera, pero lo emocional es un proceso bastante tedioso y para eso estamos precisamente nosotros, para ayudar, para prevenir y sobre todo pues tratar de salvar una vida, que es ya demasiado. Y es importante lo que mencionaban. Mira, nosotros hace poco tuvimos la experiencia de apoyar el Encano, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de ir, de mirar exactamente cuál fue el contexto, ¿verdad? Y Tengo una pausa aquí porque para las personas que no sepan lo que pasó, y es que hubo avalanchas en el Encano, exactamente. que pues bueno, hubo muertes, hubo afectaciones, tanto estructurales, pues también daño psicológico, que es lo que hablábamos. Entonces, sí, básicamente es eso, digamos, aplicándolo un poquito en la teoría, es importante tener en cuenta, Ale, que cuando finaliza una emergencia se viene lo que es la fase de recuperación. Dentro de la fase de recuperación se toma un poquito en cuenta el tema de los censos, se aplica un poquito diferentes instrumentos. Por ejemplo, tenemos en cuenta lo que son los CITREP, que son temas como de informes. Tenemos lo que es el formato de DAN, ¿verdad? Que es un poco hablar un poquito de la evaluación de los daños, qué fue lo que sucedió. Se comienzan como a generar las diferentes articulaciones y retomando pues el tema del Encano y lo que mencionaba Vane, pues digamos tocó fibras. Para nosotros como equipo tocó muchas fibras, porque cuando nosotros llegábamos a la comunidad, cuando nosotros hablábamos con ellos decían, no, yo de mi casa no me voy. Yo de mi casa no voy a salir. Y uno decía, no, pero venga, ¿por qué? Entonces dicen, no, pues ya lo que mi Diosito quiera, lo que ellos quieran, pero yo de mi casa no me voy. Y es precisamente ese tema, como ese choque que se genera cuando la parte emocional, cuando uno dice, no, pero venga, es que lo material se recupera, mire, o sea, hay un procedimiento, hay unos protocolos, y es precisamente eso, cuando uno entra a apoyar y a tratar como de generar esa empatía o ese entendimiento con la comunidad, ¿verdad? A través de los diferentes procesos pues, que hemos hablado el día de hoy. Entonces, cuando tú ya hablas y eres un poco más empático y, digamos, los escuchas y los entiendes, muchas de las personas lograron entender la situación, ¿verdad? Y lograron decir, listo, usted tiene razón, me alisto para la próxima avalancha, me alisto para evacuar, y claro que sí, pero todo generado a través de procesos y procedimientos, que es lo que hemos nosotros venido trabajando, ¿verdad? Logramos dentro del Encano, dentro de la fase de recuperación, logramos un poquito lo que son las articulaciones, que es lo que te mencionaba, dentro de la fase de recuperación, logramos establecer un censo, logramos priorizar a algunas personas, trajimos a médicos por el mundo, ¿verdad? Que fue una articulación muy bonita, muy chévere, porque médicos por el mundo vino, pues obviamente con su profesional de medicina, vino con su profesional de trabajo social, vino con su profesional de psicología, vino con su profesional de enfermería, y a través de ellos se lograron entregar medicamentos, se lograron entregar diferentes ayudas. Entonces, dentro de esta fase de recuperación, cuando pasa la emergencia, precisamente se generan todo este tipo de apoyos, todo este tipo de articulaciones, lo cuales van a contribuir de manera muy positiva a la comunidad, que es lo que se quiere, y nos ayudan como a eso, sobrellevando esta emergencia. Bueno, pues muchísimas gracias por toda esta información que nos han brindado el día de hoy, que es muy importante para la comunidad, justamente para saber cómo actuar y también para saber y conocer cómo es toda esta parte médica y de salud a la que uno puede acudir, con la que uno puede contar, incluso después de que ya ha pasado toda esta tormenta, por decirlo así. Y después de la tormenta viene la calma. Justamente hay una frase que normalmente repiten los brigadistas después de los simulacros, y es que una comunidad informada es una comunidad que sobrevive. Y aunque no podemos predecir lo que puede hacer la tierra o el mar, sí podemos aprender de lo vivido. De Tumaco, con lo que ya sucedió, del Galeras, también con lo que ha pasado, incluso del Río Mayo o de cualquier efecto natural que pueda causarse, ¿no? Porque de la historia también nos enseña que la prevención no es miedo, sino poder.